Hola chicos, bueno pues me han hecho un par de preguntas y he pensado que estaría bien hacer un vídeo de estos en el jardín donde yo os contesto y os cuento cosas y tal. Y como va a ser un vídeo de plantas en el jardín, pues me he puesto mi gorro de plantas, de jardinera, de campo, todo eso. Bueno, pues las preguntas eran si yo pienso que es mejor utilizar en fitoterapia plantas que son exclusivamente de la zona donde nosotros vivimos o si es mejor utilizar plantas que provienen de otro lugar, que no crecen en el lugar donde vivimos y que las compramos, que a lo mejor son de otro país o de otra zona. Y la otra pregunta era si yo utilizo plantas que son las que utilizarían mis antepasados alemanes, ya que soy medio alemana, si utilizo plantas que provienen de otra cultura y de otro lugar. Bueno, primero que nada, la primera pregunta, ¿qué pienso yo? ¿Que es mejor utilizar exclusivamente plantas de la zona donde vivimos o utilizar plantas que compramos, por ejemplo, en herbolarios y que provienen de otros lugares? Pienso que hagáis lo que queráis, básicamente porque vivimos en el siglo XXI y en un país en el que tenemos el privilegio de poder hacer las dos cosas. Entonces, no os sintáis mal si compráis en un herbolario. Pero también pues es bueno que reconozcáis lo que hay donde vosotros vivís. A ver, maticemos un poco. Desde que yo comencé en 2006 a comunicar y tal en internet, siempre os he dicho algo que lo repetí una y otra vez en publicaciones, en vídeos y tal, y es que yo considero, y creo que eso os lo van a decir prácticamente en todas partes, yo considero que es muy importante que conozcas todas las plantas que hay en la zona donde tú vives. Y pues si puedes aprender para qué sirven y tal, mejor. Y además, disclaimer, si son plantas que no están protegidas, que no están en una zona que es un parque natural o protegido, de las que no hay escasez, entonces si te apetece o si las necesitas recoger, pero si por ejemplo vives en un lugar donde no hay algo y tú consideras que lo necesitas y quieres usarlo, pues comprar en un herbolario. A ver, en cuanto al tema de que es necesario reconocerlo, pues por lo menos que si alguien te pregunte, tú sepas reconocerlas. Con el paso de los años vas a ir reconociendo cada vez más. El primer año que estudies, de golpe te vas a aprender un montón y te vas a dar cuenta de que crecen alrededor tuyo un montón de plantas que no te habías dado cuenta ni de que existían. Pero luego con el paso de los años vas a ir cada vez aprendiendo más y reconociendo más plantas. Pero lo importante, por ejemplo, es que si alguien te pregunta, que tú puedas decir, pues qué hay en mi zona y qué no hay, que yo podré usar. Por ejemplo, si a mí alguien me pregunta, yo podría decir que aquí hay muchísima malva, que hay muchísimo llantén menor, también mayor, pero lo que hay muchísimo cerca de aquí es llantén menor, hay mucha borraja, hay mucha chicoria. No hay mucho diente de león. Es difícil encontrar aquí el diente de león, pero en cambio tenemos muchísima cerraja, que es parecido, pero no es diente de león. Entonces, eso, poder decir una serie de plantas o plantas que se han utilizado muy típicamente, porque por ejemplo, aquí hay muchísima también perpetua silvestre que se ha utilizado como la manzanilla. Sin embargo, no hay manzanilla dulce, hay manzanilla borde, que es la amarga, la manzanilla bastarda. Entonces todo eso, cardos hay todos los que quieras, hay mucho cardo mariano, cardo corredor, todos los cardos, aquí hay de todo. Pero claro, Andalucía es una zona muy árida y parece ser que los cardos se dan bien en las zonas áridas. En fin, y podría estar aquí hablando horas de qué hay y qué no hay en la zona donde yo vivo. Pues esto que estoy haciendo ahora mismo es bastante básico. Yo siempre pienso, reflexiona sobre esto, que me hace un poco de gracia, ¿no? Si hubiera una pandemia no, pero si hubiera, por ejemplo, una catástrofe o ocurriera algo y no pudieras ir a un herbolario, que por lo menos sepas qué es lo que hay donde tú vives y que podrías utilizar. Y no solo de plantas que te pueden servir para hacer preparados medicinales, sino plantas que se pueden comer. Por eso yo os enseño constantemente cuando voy a recoger, por ejemplo, madroños, el mirto o arrayán, que aquí se llama arrayán, y una serie de cosas así, ¿no? Que aquí no hay tantas cosas como os voy a enseñar a algunos de vosotros, que enseñáis mucho escaramujo,
que enseña ese espino y tal. Bueno, las majoletas, aquí se llaman majoletas, pero aquí hay muy poco escaramujo y muy pocas majoletas. Pero en cambio tenemos otras cosas que a lo mejor no tienen por el norte, como por ejemplo las azufaifas, que son muy raras porque saben a manzana verde, pero tienen pinta de aceituna. En fin, todo eso también nos sirve. Las acelgas silvestres, que aquí se llaman acelgas de trigo. Mi padre las llama vinagreras, porque él ha vivido en otros sitios. Pues eso se puede usar como una espinaca. Todas esas cosas yo las sé por mi padre, básicamente, pero si ocurriera algo así, ¿qué podréis comer? Pues eso también es importante. Pero, por supuesto, opino que sabiendo todo esto, y además es que encima, si un mes estáis mal de dinero y tenéis la garganta mala, podéis tener Yantén, que tiene mucílago y que ayuda a suavizar la garganta. Por ejemplo, el tema monetario también creo que es importante, porque gastamos tanto dinero y la gente está tan mal, estamos en recesión económica, hay crisis, todo esto que también, no sé si es porque soy Capricornio también, pero creo que es importante tenerlo en cuenta, que podemos recolectar. Es que pongo mucho el ejemplo del Yantén porque aquí hay praderas enteras llenas de Yantén menor. Es una maravilla y gratis. Y por ejemplo en un sitio donde no se echan herbicidas, entonces es interesante coger un poquito, secarlo en condiciones adecuadas y luego ya lo tienes y no lo tienes que comprar, aunque una bolsita de Yantén cuesta nada también, pero bueno. Pero ¿qué pasa si necesitáis cosas que no hay aquí? Pues tenemos el privilegio ahora mismo, porque todo está bien, de que podemos comprarlas y comprar otras cosas que no hay aquí. Desde lo más simple, como os he dicho, manzanilla. Donde yo vivo no hay manzanilla dulce. Yo uso una cantidad de manzanilla que no os podéis imaginar, porque sí, yo soy de las que le gusta la manzanilla, que muchas veces veo que la gente dice que le da mucho asco, que a mí me gusta la manzanilla, yo uso muchísimo. Pero otras veces a lo mejor utilizamos plantas que no hay aquí y que nos gusta, y que incluso cuando nosotros hacemos un curso de fitoterapia o trabajamos con libros, la mayoría de los libros que están escritos de este tipo de temas provienen de fuera. Y en los países anglosajones se utilizan, es decir, en los países de origen anglosajón se utilizan muchas plantas que aquí no hay. Ejemplo, y esto lo voy a enlazar con lo que hemos dicho, la otra pregunta de si yo utilizo algo que utilizaran mis antepasados alemanes. Que por lo general no, yo no me he interesado en eso, me he interesado en otras cosas de la cultura germánica, ya sabéis, el folclore, la mitología, tradiciones, todo eso, gastronomía, idioma, pero yo creo que las cosas que yo uso que usaban ellos ha sido por casualidad. Pero el ejemplo que voy a poner de planta que aquí no crece, pero que sí utilizaban mis antepasados, y que cuando estudias fitoterapia o estudias con libros que provienen de un entorno de un país anglosajón, se utiliza muchísimo, por ejemplo, el saúco, para hacer jarabe saúco. Entonces, en Alemania es tradicional, y en los países de los alrededores que son así germánicos, el saúco crece en esas zonas, porque se ve que crece en zonas más frías. Y hacen jarabe saúco, no solo para la garganta, sino para dulces, postres, todo eso. Se confecciona muchísimo jarabe saúco. Pues si yo quisiera hacer algo como jarabe saúco, no podría, porque aquí no crece saúco. Puede que crezca en alguna zona de Andalucía que sea más de montaña, pero incluso cuando yo voy a la sierra aquí, son las montañas aquí, que es el único sitio en Huelva donde nieva, no hay saúco. Entonces lo tendría que comprar. No os estoy diciendo que no compréis saúco ni que esté mal, no, por favor, que es que muchas veces digo cualquier cosa, cuento un chiste, digo cualquier cosa y me malinterpretan. No, no os estoy diciendo que esté mal. Yo ya os he dicho al principio que tenemos el privilegio de usar las dos cosas, lo que tenemos aquí y lo que compremos del exterior, así que lo que queráis. Pero es un ejemplo, el saúco normalmente en la mayoría de los sitios no lo hay, y hay mucha gente que lo compra para hacer el jarabe porque les gusta. Lo que sí que pienso que tenemos que intentar mucho también utilizar todo lo que podemos, o intentar entender qué es lo que se hace en la zona donde vivimos, por si acaso. Pero es que luego vas a encontrar cosas fuera que para ti son maravillosas. Por ejemplo, yo hoy he tomado equinacia.
aquí no hay equinacia, la equinacia proviene de América. Y han bajado las temperaturas en picado, ahora mismo yo no me encuentro bien porque he cogido frío y yo me tomo mi equinacia. Igual que me tomo mi tomillo, que aquí sí hay tomillo, yo me tomo mi equinacia. Y con eso, así, desaparece el resfriado. Sube las defensas. A mí me sienta muy bien. Personalmente, para mí la equinacia es un básico. ¿Voy a rechazar la equinacia porque sea de América? No. Entonces, pues... es que creo que ya lo he dicho todo, tenemos ese privilegio, utilízalo. Lo que pasa es que, claro, muchas veces hay que comprar online. Por ejemplo, donde yo vivo no hay herbolario. Tendría que irme a la capital a buscar un herbolario y que tengan exactamente lo que busco. Así que en mi caso, yo si tengo que comprar un herbolario, normalmente lo hago online, a no ser que vaya algo y cruce por delante un herbolario y necesite algo y entonces entro y pregunto si tienen. Entonces sí. Pero por lo general, si necesito algo, busco un herbolario online, que encima la mayoría de herbolarios no son grandes superficies y venden en físico, pero también venden online, con lo cual estás ayudándolos si le compras online, porque así venden el doble, venden en su pueblo, en su ciudad, pero también venden a sitios del exterior, ¿no? Les ayudas encima. Así que bueno, yo lo hago así, herbolarios online. Y creo que he contestado todo, porque la segunda pregunta, la de si hago cosas que hacían mis antepasados, a no ser que sea por casualidad, creo que no. Podría ser interesante estudiarlo, claro, yo estudio un mogollón de cosas. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos, cuando hablamos de temas germánicos, incluido el tema de las plantas que se usaban, normalmente los libros hablan de los países escandinavos. Y no tienen por qué ser las mismas plantas las que hay en los países escandinavos que en la zona de Alemania, y en concreto en mi caso, mi familia venía mucho a la zona de los Alpes, tanto Alemania como Suiza, como una parte de Francia, la zona de los Alpes. Entonces, los países alpinos no tienen por qué tener la misma flora que los países nórdicos, porque allí hace muchísimo más frío. Entonces, se puede investigar, y lo investigaré, claro. Pero hay tanto que investigar que yo principalmente me estoy centrando en mi zona y pues en lo que he aprendido con el paso de los años en los sucesivos cursos de fitoterapia, de aromaterapia y de todo lo que he estudiado, que he hecho mogollón, que me han enseñado, y de todo lo que me han enseñado, lo que a mí me sienta mejor, lo que he integrado, porque claro, yo lo uso en casa, para la familia, este tipo de cosas. Y ya está, pues esa es mi respuesta. Espero que os haya gustado, que os haya interesado y que, bueno, pues gracias por ver este vídeo.